La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización, Pedro Velasco. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por estar con nosotros. Asambleísta, en el informe se determina que las pérdidas económicas para el Estado ascienden a cerca de 5.000 millones de dólares. Incluso el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien lideró esta investigación, lo definió como el mayor escándalo de corrupción de la historia petrolera del país y pues pidió que el expediente sea aprobado por unanimidad, pero no lo consiguió en la Asamblea. ¿Quién se va a hacer cargo de este tremendo perjuicio que ha sufrido el país, asambleísta? Hace aproximadamente 10 meses, cuando se constituyó la Comisión de Fiscalización y Control Político, se aprobó un cronograma de trabajo, tanto de lo que es tema de fiscalización, juicios políticos, y dentro de ellos estaba como prioridad el tema de Petrochina, que es la venta o preventa anticipada del petróleo a cambio de la deuda. El proponente de la investigación, el presidente Fernando Villavicencio, ha realizado un trabajo bastante extenso, que no es de ahora, ya viene trabajándose hace mucho tiempo atrás, y ha estado ya en manos de la propia Fiscalía y de la Contraloría. No hemos visto muchos avances, desde luego, pero ya están en manos de dos instituciones. Inclusive se conoció que ya existen indicios de responsabilidad penal de quienes participaron en su momento en esta negociación, con un perjuicio al Estado ecuatoriano. Se habla de casi 4.700 millones de dólares, de los cuales tienen que haber responsables, porque caso contrario solamente el determinar posibles nombres, esto no es un mayor aporte a la transparencia de la corrupción, combate correcto a la corrupción, sino que deben haber instancias como la Fiscalía que determine qué acciones penales se han iniciado, cuántas personas están sancionadas. El tema de Contraloría ya estableció ya varios indicios de responsabilidad penal, y hoy con la detención del ex contralor Carlos Polit, este tema recobra actualidad, porque él estuvo presente durante esos 10 años en donde se empezaron a hacer estas negociaciones de perjuicio y de un sobreprecio que ha sido expuesto con absoluta claridad por parte del compañero presidente de la comisión. ¿Pero se va a iniciar un proceso de fiscalización o control político? Así es, de lo que ayer nosotros aprobamos, con el conocimiento de cómo se dieron los resultados de la votación, esto se envía inmediatamente a la misma Contraloría, a la Fiscalía. Se está sugiriendo dentro de estas recomendaciones que se solicite el apoyo a otras instancias judiciales para efectos de que se puedan intercambiar información importante entre las fiscalías de Estados Unidos, con la detención de Polit, la Fiscalía ecuatoriana, y también recabar información de dónde se negoció este petróleo, porque supuestamente iba directamente a China, pero a China no llegó ni un solo galón, ni un solo litro, ni un barril de petróleo. Se intermediaron, y los intermediarios favorecidos fueron países cercanos, es decir, desde ahí también hay un perjuicio, porque el flete es diferente, el transportarlo de Ecuador hasta China, que transportarlo aquí al vecino del sur, a Perú, que transportarlo a Chile, o transportarlo a Centroamérica, a Panamá. Yo creo que son totalmente diferentes, ese prejuicio es evidente. Y el perjuicio justamente por la venta por la preventa de petróleo, ¿continúa afectándonos al fisco ecuatoriano? Lastimosamente sí. Porque si bien es cierto, se negoció en la administración del expresidente Rafael Correa, posteriormente se continuó en la administración del expresidente Lenín Moreno, y como es un contrato que está vigente todavía, sigue en las actuales condiciones, impulsado, no diríamos que promovió el presidente Lasso, pero le ha tocado continuar este trámite, este crédito, toda vez que es un compromiso de Estado, es decir, no es que ha terminado. En algún momento se planteaba por parte de la comisión que se suspenda por el perjuicio que es evidente y que se pueda renegociar las condiciones favorables para el país, pero lastimosamente esto continúa. Por lo tanto, el proceso de investigación tendrá que determinarse por parte de la misma Contraloría, no solamente de anteriores autoridades, sino de las que también están actualmente sin ser directamente responsables, pero les ha tocado continuar
con este perjuicio, con este contrato que para nada es favorable para nuestros intereses. ¿Qué tipo de responsabilidades encontró la investigación? Las responsabilidades de carácter penal, que eso le compete directamente a la Fiscalía, impulsarlas, le corresponde trasladar a las instancias judiciales para que se establezcan las sanciones y las penas correspondientes, y lo propio la Contraloría ya lo hizo en su momento, y yo había solicitado el día de ayer que se mencionen inclusive en el informe, en las conclusiones, los documentos donde la Contraloría ya estableció indicios de responsabilidad penal en contra de ciertas autoridades y empresarios que realizaron esta negociación. Ahora, para este informe, Fernando Villavicencio había destacado que el gobierno del presidente Guillermo Lasso, pues, es quien desclasificó la información declarada como reservada por Correa y también por el gobierno de Lenín Moreno. Ahora, usted también ha mencionado en algunas ocasiones que se debe respetar la presunción de inocencia de las personas y pues retirar cualquier tipo de conclusión antes de que la ley pueda determinar culpabilidad. Pero, sin embargo, ¿se logró o no determinar responsabilidades administrativas dentro de este informe que le competan al gobierno de Rafael Correa? Mire, Gisela, yo ayer lo mencioné públicamente en la sesión de la comisión que nuestro informe tiene que ser lo más objetivo, imparcial y apegado a derecho. Es decir, nosotros estamos estableciendo principios o presunciones que tienen que ser corroboradas, ratificadas por las instancias competentes, que es Fiscalía y Contraloría. Pero eso es lo que nosotros concluimos. Pero sin embargo, quienes ya iniciaron los procesos de investigación, porque es un caso antiguo que no es nuevo, que tiene vigencia ya muchos años, le compete a la Fiscalía y la Contraloría, y ellos ya han encontrado indicios de responsabilidad penal que están siendo ventilados en las instancias jurisdiccionales. Pero, asambleísta, ¿tiene en realidad este informe algún tipo de validez jurídica? Yo digo que lo que podamos aportar para combatir la corrupción desde el campo de nuestras competencias de la fiscalización debe tener toda la validez y credibilidad, porque nosotros con esa competencia que la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos da a todos, no solamente a la Comisión de Fiscalización, a todos los asambleístas, debemos de contribuir al esclarecimiento de estos casos. Y en esos documentos desclasificados, que me parece que todo el tiempo deberían estar desclasificados, es decir, deben ser públicos, porque son entidades del sector público que no necesitan por qué ocultarse bajo el manto de la reserva o de la privacidad. Eso va a abonar, sin lugar a dudas, a que se tenga más elementos de juicio y en poco tiempo las instancias a las que me he referido nos pueden dar resultados favorables. Pero justamente, ¿cómo puede garantizar la Comisión de Fiscalización que este informe no quede únicamente en una simple investigación? Gisela, nosotros somos, y especialmente quien le habla, muy respetuosos de la autonomía y la independencia de funciones. No le puedo garantizar yo, no le puede garantizar la comisión. La comisión estructura un proceso de investigación, llega a conclusiones, recomendaciones, las traslada a las instancias que tiene que hacerlo, y ya les compete a cada uno de ellos es realizar el proceso de seguimiento ya en las instancias de acuerdo a sus competencias. Claro, simplemente un exhorto a las instituciones competentes que tienen que ver con esto para que hagan lo que tienen que hacer. Ahora, ¿nos puede explicar, para que nos quede más claro a los ecuatorianos, a la audiencia de FM Mundo, cómo es que se origina la pérdida de 5.000 millones de dólares para el Estado con esta preventa del petróleo ecuatoriano? De acuerdo a lo que hemos podido revisar en el proceso de investigación y en las conclusiones y recomendaciones, es de que el gobierno ecuatoriano ha venido negociando créditos internacionales, y eso es público y notorio, especialmente con China, pero no vamos a decir directamente con el gobierno chino, la República Popular China, que fue otra de las aclaraciones que pedí yo ayer en el informe de la comisión, sino con bancos privados que están radicados en China. Esos recursos económicos han llegado al país, que fueron utilizados, según se informa, para varias actividades, obra pública, inversiones en nuestro país, y producto de eso es de que para garantizar esos créditos lo que se hace es una venta anticipada del crudo. Nosotros damos petróleo a cambio de esos créditos que nos fueron entregados, pero el tema del perjuicio es de que hay sobreprecios en ese contrato, en ese convenio de preventa,
de aproximadamente $3.70, si no me equivoco, un poco más, un poco menos. Y eso es lo que la comisión, a través de la investigación del presidente de la comisión, determina. ¿Cómo lo comparan? A través de los precios vigentes en ese tiempo, a través de certificaciones de entidades que tienen que ver con el control hidrocarburífero a nivel mundial, el tema de que no llegaron directamente hacia China el petróleo ecuatoriano, sino que se renegoció, se intermedió aquí con países cercanos, con la participación de ciertos actores que actualmente están siendo procesados. Es decir, que con esa intermediación incluso podría ser mayor la cifra de dinero que habría perdido el Ecuador en esta preventa. Puede darse, eso yo lo estaba solamente haciendo un símil cuando hablábamos hace un momento. Una cosa es un flete de Ecuador a China y otro flete es de aquí cerquita en Perú, Chile. Puede ser mayor. Nosotros tenemos que verificar esos elementos y una de las recomendaciones que pidió ayer el presidente de la comisión es de que se permita ampliar el proceso de investigación por la coyuntura que se presentó en estos días con la detención del excontralor Carlos Poli. Qué indignación, tantas necesidades en este país y por otro lado se desangra el Estado, nuestros recursos de esta manera a través de la corrupción. Muchísimas gracias, asambleísta. Estaremos atentos de qué propongan o qué hagan las autoridades, sobre todo la Fiscalía, frente a esta denuncia y esta investigación que sale de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, muchas gracias y una buena tarde. Igual para usted, le agradecemos muchísimo. Notimundo a la carta.